Esto es casi todo lo que queda de Salvador Allende, presidente de Chile en 1970. El 11 de septiembre de 1973 fue derrocado por un golpe militar. En su cuerpo sin vida se encontraron estos objetos, historia desperdigada. La dictadura de Pinochet aplastó la democracia, aquella que durante 2 siglos se había perfeccionado y destruyó día a día, durante 18 años, el país que yo conocía. Miles de chilenos fueron asesinados y torturados, y cientos de miles salieron al exilio. Rastreando en museos y archivos, hoy solo este fragmento es visible al público. La aparición del recuerdo no es cómoda ni voluntaria, sacude siempre. Salvador Allende marcó mi vida. No sería el que soy si él no hubiera encarnado aquella utopía de un mundo más justo y más libre que recorría mi país en esos tiempos. Yo estaba allí, actor y cineasta. El pasado no pasa, vibra y se mueve con las vueltas de mi propia vida. Aquí estoy, en el mismo lugar que hace 30 años me dijo adiós, un simple muro cerca del aeropuerto. Detenido en el Estadio Nacional, sometido a la máquina de olvido que se ponía en marcha, un solo deseo me animaba: salvar los rollos de la batalla de Chile que contenían la prueba de ese sueño despierto que vivimos con Allende. Salí al exterior con esas bobinas y cuando terminé la película, entré al exilio. Hoy regreso y al empezar este nuevo viaje, encuentro al hombre que pintó los muros y que escribió el nombre de Salvador Allende en todas las calles de Chile. Los muros tenían y eran del pueblo. En Chile, ¿de quiénes son los medios de comunicación? Son de la derecha. Entonces, ¿qué es lo que sé? Que la calle para nosotros son como los titulares de los diarios. Y durante la campaña de gobierno de la Unidad Popular se le dio mucho auge. O sea, fue el conquistar la calle para Allende. En el sentido en que todos los muros de Chile tenían que estar rayados con Allende. O sea, todo. Este es el logo de la época de la campaña de Allende. Vota por Allende. Se adquirió una fuerza en la calle y un método de trabajo, y de ahí surgieron lo que llamaban las brigadas Ramón Parra, o las brigadas, digamos, moralistas, o las brigadas callejeras. Durante la dictadura,
El Mono González siguió pintando con el mismo equipo que él formó hace 30 años. El Mono se negó a salir del país, vivió la represión y la transición política. Nunca olvidó nada, ningún detalle de los tiempos de Allende. Como él, hay mucha gente que no olvidó nada. Esto estuvo mucho tiempo mal guardado. El Mono guarda con delicadeza los dibujos del famoso pintor Roberto Mata, con el que hizo muchos murales para la Unidad Popular. Se prácticamente va a restaurar esto, ¿no? El poder cultiva el olvido, pero tras la capa de amnesia que cubre el país, el recuerdo emerge, las memorias vibran a flor de piel. Hace 30 años, tenía 10 años y trabajé por la campaña de Allende. Y el día que ganó, le escribí una carta y se la fui a entregar personalmente. Él la recibió y me dijo, aquí comienzan los tiempos más difíciles. Y una semana después recibí su respuesta. Y es una carta que me ha acompañado durante todos estos años. El destierro yo lo veo como un rompecabezas, como una tierra que se ha transformado en pequeñas islas, en donde cada uno habita con sus paisajes, con su memoria. Yo no lo veo un destierro así como una tierra inmensa donde todos estamos. Creo que es muy íntimo. Cuando descubro la pintura de Emma, veo allí el Chile que yo vivo. Una tierra fragmentada en muchos trozos, islas a la deriva que no se encuentran. Al volver uno piensa recuperar algo que dejó, pero no es cierto. ¿Y cómo se puede vivir si dentro de tu país te sientes extranjera y fuera también? ¿Dónde vives? En una utopía, en un lugar que me invento para poder seguir, porque si no puede ser muy duro esto de estar en ninguna parte. Yo tengo la imagen como de un barco así que no tiene puerto, un barco que está un poco a la deriva. Cuando vi a Salvador Allende por primera vez, junto a Pablo Neruda, yo era muy joven y pasé de largo. Luego, al regresar con mi diploma de cineasta, fueron los rostros del pueblo los que quise filmar. Allende estaba allí, era parte del paisaje humano de esa historia, pero no me di cuenta que sin él no había historia. Hoy, su figura va ocupando cada vez más lugar en mi mente. Necesito saber quién era este hombre. ¿Cómo se puede ser revolucionario y demócrata a la vez? Al encontrar este álbum, entré a una fiesta de otro tiempo. El Chile de mi infancia, de la dulzura y el rumor del viento entre los árboles. Imágenes carcomidas. La familia de Mama Rosa, la madre de leche de Allende, enterró este álbum durante 20 años para que la dictadura no lo borrara. Aquí, Allende, el Chicho como le decíamos, celebra con ella sus 92 años.
espero encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas. Tendré lista la corona para cuando en mí te muera. Cogollo de toronjil, cuando me aumenten la pena, las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras. Y si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas. Después de la dictadura, el álbum fue desenterrado por Anita, la hija de Mama Rosa, que hoy tiene 87 años. Chicho, cuando estaba chiquito, mi mamá le hizo este traje. ¿Y tiene rulos? Tiene rulitos. Era rubio. Era bien bonito. Pero me tiraba el pelo. Malulo era. Para usted, Salvador Allende fue como un hermano. Como un hermano. Los criamos casi juntos. Juntos. Hasta cuando él se recibió de médico. ¿Y cómo era cuando él estaba niño, cuando estaba chico? Peleador. Él jugaba al trompo, a las bolitas. Él hacía discursos. Hacía discursos muy bonitos, de chiquitito, de cualquier cosa inventaba. Televisión Nacional de Chile. Con el advenimiento de los 70, los jóvenes irrumpen con una fuerza intempestiva de querer cambiar el mundo. El Che Guevara, Martin Luther King, Vietnam, mayo del 68 en París, la consolidación de la Revolución Cubana, la Primavera de Praga, simbolizan el anhelo de construir una sociedad distinta. En Chile, la Unidad Popular aparece también como un movimiento transformador que logra llevar a Salvador Allende Gossens a la primera magistratura del país. Apodado como el Chicho, médico, burgués de origen, pero revolucionario por convicción, masón y marxista, su capacidad de oratoria reunió multitudes y lo hizo ser admirado más allá de las fronteras del país. Sus seguidores lo llamaron compañero presidente. Cuando fue elegido, dijo a sus partidarios que con él entraba el pueblo a la moneda. Su propuesta fue llamada la Vía Chilena al Socialismo, una revolución que no sería por las armas, sino en democracia. Su llegada a la presidencia no fue fácil y una vez en ella tuvo crecientes dificultades para llevar a cabo su programa. La sociedad se fue polarizando a tal punto que cuando llevaba poco más de 1000 días de gobierno, un golpe militar pone fin a su mandato. Con él termina también su vida. Salvador Allende es una figura que despierta las más controvertidas pasiones. Su gestión política representa uno de los periodos más conflictivos de la historia nacional del presente siglo. El 26 de junio de 1908 nace en Valparaíso Salvador Allende Gossens, hijo de Laura Gossens Uribe, contadora, y de Salvador Allende Castro, abogado.
Al poco tiempo de vivir en el puerto, la familia se traslada a Tacna. Salvador, el menor de 4 hermanos, inicia sus primeras letras en la ciudad nortina. Cuando cumple 10 años, el Chicho, como cariñosamente se apoda Salvador, es enviado a Santiago a estudiar al Instituto Nacional. 4 años más tarde, se reúne nuevamente con su familia en Valparaíso, donde terminará sus estudios secundarios. Fuera de ser la puerta marítima de Chile, Valparaíso es entonces el umbral por donde ingresan las ideologías emergentes en el mundo. La Revolución Rusa y los movimientos anarquistas acaparan el interés de los porteños y ejercen su impacto en las fuerzas sociales de la época. Siendo un adolescente, Salvador ya se siente atraído por la política y tiene sus primeras aproximaciones al tema de la lucha proletaria. En mi vida influyó mucho, siendo yo muchacho, tenía 14 años, un anarquista carpintero, cuyo taller muy modesto, muy humilde, estaba frente a mi casa. Y cuando yo terminaba mis clases en el liceo, iba a conversar con este anarquista Juan de Márquez. Era un hombre que tenía en esa época 60, 63 años. Yo tenía 14, 15 años. Me enseñó a jugar ajedrez. Importante. Y me comentaba las cosas de la vida y me prestaba libros. Siguiendo los pasos de su abuelo, el doctor Ramón Allende Padín, en 1926, Salvador ingresa a la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y pocos años después a la Logia Masónica. Fue un masón, ¿no? Lo fue durante toda su vida y hasta el último instante de su vida, ¿no? Nunca negó su filiación a la logia. Además, por familia también tenía esa relación. Su abuelo, el doctor Ramón Allende Padín, había sido gran maestre de la Logia de Chile. En la guerra del 79 fue jefe del servicio médico del Ejército de Chile, y por sus ideas de izquierda y renovadoras de la época se le conocía como el Rojo Allende. Durante sus años universitarios se perfila como un líder estudiantil. En 1927 preside el Centro de Alumnos de la Facultad de Medicina y 3 años más tarde es elegido vicepresidente de la Federación de Estudiantes de Chile, FECH, una de las fuerzas sociales más influyentes del momento. Bueno, la verdad es que en la época de estudiantes, estoy hablando del año 26 o 27, cuando recién ingresé a medicina, los estudiantes de medicina éramos los más avanzados. ¿No eran los filósofos o los de la Facultad de Letras? No, eran los estudiantes de medicina por tradición. Nosotros vivíamos en esa época en un barrio, ¿no?, que era muy modesto, convivíamos prácticamente con el pueblo, éramos la mayoría estudiantes de provincia. Y en las noches nos reuníamos, porque vivíamos en una misma pensión, y en voz alta leíamos El Capital. Y leímos a Lenin, también leímos a Trotsky, por ejemplo. Nosotros no teníamos fronteras. Salvador también forma parte de una organización de izquierda denominada Avance, que promueve acciones de protesta en contra del mandato de Carlos Ibáñez del Campo.